Vamos a ver ahorita la definición de lo que se consideraba un tiempo metabolismo quirúrgico. Allá por el año 1953, el doctor Francis Moore, un médico cirujano, definió el metabolismo quirúrgico, y ellos consideraban en ese tiempo que ante un trauma determinado el organismo reacciona con una variedad de alteraciones endocrinas con cambios metabólicos que estaban asociados propios a la convalecencia quirúrgica que se desarrollaba, la cual ellos consideraban en ese tiempo que era una enfermedad aguda y que se asociaba al trauma tisular, y la respuesta a ello daba como resultado la cicatrización y el retorno del paciente a las actividades físicas, económicas y de respuestas emocionales normales. Entonces, en ese tiempo era considerado como una enfermedad agregada al trauma que se presentaba. Eso fue en ese periodo, lo cual ha ido cambiando en la evolución de las cosas. Vamos a ver ahora cómo va el proceso en la historia. Y es ahí donde viene que de ya por 1794, John Hunter, un cirujano, ya describe que durante el trauma existe un proceso especial, de especial importancia, que no pertenece al daño, sino al intento de la cura. A partir de ahí inician ya con un proceso. Y ustedes ven que ya en 1794, pero que en 1953 le habían dado un giro al efecto. En 1840 ya se empieza a hablar de la fisiopatología, es decir, que ya se atribuyen a fenómenos y a reacciones bioquímicas y reacciones fisiológicas al estado normal del organismo. Walter Cannon ya en 1920 ya empieza y acuña el término de homeostasis, es decir, el control adecuado para mantener la estabilidad del organismo. Carrel en 1926 ya describe que hay una alteración en el metabolismo dañado, y eso fue un papel importante en el proceso de la reparación. Landy en 1928 describe que el problema de la falta de oxígeno en los tejidos es un factor que aumenta el incremento en la permeabilidad vascular, lo que lleva a un deterioro en el organismo. Y David Cuberson, 1942, ya él ya hace y elabora la respuesta metabólica a la agresión, y ya describe una serie de elementos que se desarrollan. Entre ellos está, ya empieza a ver la descripción de un edema reaccionario, una inflamación traumática, describe una secreción de calcio, de fósforo a nivel de la orina, y hay necesidades de calcular la energía que se está desarrollando y la necesaria para afrontar el estrés que se presenta. Describe ya la presencia de la fiebre postraumática, describe que hay una destrucción de las proteínas que hace, que caracteriza a la respuesta metabólica, y él describe las dos fases que se conocen todavía. Y Francis Moore, y él definió los objetivos del metabolismo en los pacientes quirúrgicos. Él describió un libro donde habla de los cuidados metabólicos del paciente quirúrgico, y eso que hace una serie de aportes a la cirugía, que todavía se habla, e incluso se describe al final de la ponencia vamos a ver una categorización que establece el nivel de impacto que tiene el metabolismo en cada una de las cirugías que se realizan, y establecen una tabla para poder más o menos tener una claridad el impacto que tiene la intensidad del metabolismo en una de las diferentes cirugías. Y es así como ellos han ido evolucionando, y eso ha ido cambiando en el tiempo. Doctor, ¿De qué depende que se desarrolle ese metabolismo? doctor, Va a depender específicamente de qué se trata. Y eso puede ser una cirugía electiva,
puede ser un trauma o puede ser un proceso infeccioso que se considera como una sepsis. Todo eso nos va a desencadenar una respuesta. Y actualmente esa respuesta ya es no considerada una enfermedad, sino considerada como una respuesta normal al organismo ante la agresión. Y lo podemos definir de esta manera. El metabolismo quirúrgico o el estrés metabólico es una respuesta que desarrolla el organismo ante cualquier tipo de agresión, que consiste en la reorganización, esto es bien importante, en la reorganización de los flujos de sustratos estructurales y energéticos para atenuar las producidas en el organismo. ¿Qué es lo que significa? Que esa reorganización de sustratos son las que se dan en las alteraciones metabólicas, modificando el metabolismo de los elementos que nos producen energía, los cuales son los elementos de la dieta, que implican los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Todo esto se genera un cambio en ese metabolismo que impacta inicialmente en el trauma. Es por ello que Huberson, cuando hablaba de las fases que se describen que son dos, una fase de EV, es decir, una fase de declinación es cuando se da el trauma, en el momento, ven en la gráfica, cuando donde se da el trauma, cae todo el estado del paciente y posteriormente es cuando uno empieza a reaccionar como médico tratando de revertir esa caída, esa declinación. ¿Por qué? Porque el paciente hay un trauma, hay una lesión que le genera probablemente un periodo de estado de shock que genera una serie de cambios celulares, cambios hemodinámicos en el paciente y que al revertirse entonces entramos a una segunda etapa que es la fase de flujo, de aumento, la cual pretende llevarlo a una recuperación del paciente. Y ahí donde ellos catalogan que esa fase de flujo va a tener dos componentes, una parte catabólica y una parte anabólica. De esa manera es como se considera inicialmente la parte del metabolismo quirúrgico. Pero hay una serie de elementos que debemos de entender, que hay elementos propios del organismo que se defienden y que se desarrollan no solamente en el trauma, sino que parte del evento de la fisiología normal del organismo. ¿Qué implica en ese sentido? Que la respuesta que el organismo va a tener ante una injuria, ante una lesión, ante un trauma, va a depender de las condiciones de la persona, cómo esté previo. Y esa respuesta es la que va a generar ya sea una respuesta adecuada o una respuesta inadecuada. Pero ¿de qué va a depender esa respuesta? De la condición basal del paciente, de la edad del paciente. No es lo mismo un joven ante un trauma que un paciente de la tercera edad. El joven tiene mayores probabilidades de lograr controlar la respuesta inflamatoria sistémica que el organismo produce. E igual, la lesión, el grado de el impacto, el nivel o transferencia de energía que se produce cuando se da una lesión, entre mayor es el grado de lesión, mayor va a ser la respuesta metabólica del organismo que puede conllevar a un trastorno. La inanición o el ayuno, ese es otro de los elementos importantes que se presentan en el paciente con trauma, que puede condicionar que si nosotros no estamos pendientes en el tipo de alimentación y en la parte que lo mantengamos entre más tiempo en un estado de ayuno, mayor impacto va a tener en la parte nutricional del paciente y por ende la generación de mayor catastroficidad que se va a generar para lograr una mejor recuperación en el paciente. La inmovilización, otro de los elementos que tiene que ver con una respuesta adecuada en el componente metabólico, y la generación de sistemas homeostáticos que conlleven a generar la homeostasia al más corto periodo posible.
¿Para qué? Para que el paciente se tenga ya la reincorporación de forma adecuada. Todos estos elementos tiene que tomar uno en cuenta, donde uno puede esperar una recuperación óptima de un paciente posterior a una lesión, ya sea esta lesión, ya sea traumática o sea una lesión posterior a una cirugía. Acuerden que toda cirugía es considerado un trauma, sea independientemente una cirugía electiva o una cirugía de emergencia. Entonces, el organismo, ¿cómo se percata de esa lesión? Se va a percatar a través del sistema nervioso central, que es el principal motor que va a desarrollar la respuesta en ese sentido. Que vamos a tener probablemente la percepción del dolor que lo genera la fibra nerviosa. Permítanme un momento, permítanme. Diga. Va. Y de ahí tenemos la respuesta emocional. Ustedes ante un trauma hay una respuesta. Ante el dolor hay una respuesta de ansiedad. E igual va a suceder a un paciente que va a sala de operaciones, va con una respuesta de ansiedad. Todo eso son estímulos hacia el sistema nervioso central. Vamos a tener, ante el trauma, vamos a ver pérdida por hemorragia, y eso implica, vamos a tener trastornos en el volumen. Por ende, vamos a tener receptores que nos van a captar esa condición. Y ahí vamos a encontrar los receptores, homorreceptores, quimioreceptores. Doctor, ¿Qué es lo que nos van a estar disculpe, indicando? es que no vemos la presentación completa. ¿Cómo? No vemos la presentación completa porque sale una barra de abajo donde están todas las diapositivas. Entonces se ve como cortadito ahí, no termina. Ajá. Sí. Sí. Gracias. Muy amable, gracias. Vale. Entonces todo eso va a estimular al sistema nervioso central. ¿Para qué? Porque el sistema nervioso es el que va a activar a través del sistema simpático y a través de todas las glándulas endocrinas la respuesta que va a presentar el organismo para poder afrontar de forma adecuada y lograr evitar esa caída que mostrábamos en la gráfica anterior, donde veíamos las fases, para hacer la recuperación posteriormente. Todos estos cambios que se generan es lo que tenemos que ir viendo cómo va el organismo supliendo para mejorar la respuesta que nos va a dar. Espérenme. Y es aquí. Ya aquí van las reacciones que nos va a generar. Entonces, a lo que veíamos, la respuesta volumétrica, una respuesta hormonal, una respuesta inmunitaria, una respuesta celular, las alteraciones metabólicas y nutricionales para generar el cambio de sustrato, que es lo que le va a producir energía al organismo para poder afrontar la demanda que vamos a tener. Estos 6 elementos son los que vamos a desarrollar y vamos a ver cómo es el comportamiento que se genera. En la respuesta volumétrica, vamos a tener el cambio de volumen. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida sanguínea o pérdida de líquidos. Y el organismo va a ser capaz de identificar eso y va a tener que echar mano de elementos para poder responder ante esa pérdida. Y es así
que ante toda la pérdida ya sea hemática o de líquido, eso se sensa a través de los vasoreceptores para lograr estimular a nivel cerebral y a nivel cerebral mandar a la hipófisis y de la hipófisis baja la respuesta a los diferentes órganos. Y vamos a tener entre los diferentes órganos el riñón, las glándulas suprarrenales, el corazón, el hígado, que van a demandar una serie de acciones para contrarrestar ese déficit que vamos a tener. Y entre eso es que ante este estímulo que presenta, vamos a tener la actividad el sistema nervioso simpático que va a activar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la vasoconstricción periférica para lograr mejorar el estado de la hemodinamia del organismo. Va también a especificar a nivel de los vasoreceptores, a nivel del corazón, donde se logra sensar la cantidad de sangre que llega para ver y estimular en ese sentido a nivel del riñón, y en el riñón, en la parte del aparato glomerular, va a activar el sistema de renina-angiotensina para que se logre junto con el hígado el desarrollo de la aldosterona, porque la aldosterona empieza a tratar de elementos para mantener el volumen en ese sentido. La otra condición es que el hecho de que genera una respuesta hemostática, y esa respuesta hemostática lo que va a generar es, ante la ruptura, la parte de la hemostasia primaria y secundaria, es decir, de los elementos hace que se lesione el vaso, hace una vasoconstricción, genera una agregación plaquetaria, para que evite la mayor continuidad de la pérdida sanguínea que el organismo se tiene. Estos son elementos que se desarrollan de forma normal ante un trauma. ¿Dónde es la respuesta que vamos a tener? La respuesta hormonal que se desarrolla, como habíamos dicho, que el sistema nervioso central se activa y eso manda un estímulo a nivel de la hipófisis. En la hipófisis anterior se va a estimular y eso nos va a generar un aumento de la hormona, la adrenocorticotrópica, que se va a elevar, y ese incremento va a estimular a nivel de la corteza de las glándulas suprarrenales un aumento del cortisol, vamos a aumentar la hormona del crecimiento, vamos a aumentar la hormona estimulante del tiroides, de la folícula estimulante, de la prolactina y la testosterona, todo eso que se genera a nivel de la hipófisis anterior. Y en la hipófisis posterior, la hormona que se secreta es la hormona antidiurética, e igual condición, ante ese estímulo se va a secretar para tratar de mantener la homeostasis a nivel del organismo, mantener esa volencia. Todos estos son elementos que se dan hormonales, que se presentan ante un proceso traumático. El otro elemento que se implica es la respuesta inmunitaria del organismo. La respuesta inmunitaria, primero, cuando se desarrolla un trauma, va a depender de la respuesta que se desarrolla con el estímulo, que es lo que vamos a ver a nivel celular. Y es ahí que en el estímulo de a nivel celular, o es decir, a nivel local, que es lo que se genera. Normalmente ante el proceso de trauma, el organismo produce una serie de sustancias dentro de la célula que se ha ido cambiando en la forma en que se ha ido observando, y eso normalmente se forman una serie de sustancias, moléculas, patrones moleculares que se llaman alarminas. Y estas alarminas lo que generan son una sustancia que proyecta, que cada célula genera y la secreta, y esto condiciona a una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria sistémica se da por patrones moleculares, y eso vamos a tener un patrón inflamatorio, pero que va a ser contrarrestado también para que se module de una forma adecuada
un patrón antiinflamatorio. Este equilibrio que se tiene que generar nos puede conllevar a una evolución de recuperación en el paciente. Pero si el trauma es demasiado intenso, ese equilibrio no se va a lograr y se puede desarrollar respuesta inflamatoria sistémica no controlada que nos va a llevar a una disfunción y después a una disfunción celular y posteriormente a una falla que nos conlleva a la muerte. Mi intención en esto es tener esa modulación de la respuesta celular para que esto se genere. Estas alarminas que se desarrollan trabajan a través, y ahí regresamos a la respuesta inmunitaria, porque ellos empiezan a desarrollar la activación del sistema inmune. Y esta respuesta inmunitaria, ya ustedes me imagino que ya conocen que se desarrolla en dos etapas, una respuesta innata y una respuesta adaptativa. Y el innata es a través de los linfocitos que se generan, porque van a fagocitar toda la destrucción a nivel celular que se genera, activación del sistema de complemento, los mediadores que veíamos inflamatorios, que son las citocinas que se desencadenan. Y la respuesta adaptativa a través de los linfocitos B y los linfocitos T. Generalmente es la formación de anticuerpos que se van generando para que logren controlar la respuesta inmunológica. Estos dos elementos que se generan son condicionantes propios del trauma. Ahora vamos a ver las condiciones que genera propiamente el trauma, los cambios metabólicos que nos va a generar. Y los cambios metabólicos que vamos a tener en el trauma, vamos a hacer una glicólisis que se va a generar, ustedes van a ver, vamos a ver una lipólisis, vamos a generar una gluconeogénesis. Todos estos elementos es para tener los cambios de sustrato que se requieren para el aporte energético. ¿Por qué? Porque normalmente el organismo no va a tener esa capacidad para de aporte necesario que se tiene cuando uno está en un estado normal. En ese sentido. Entonces, para esto, para que comprendamos un poquito más claridad, hay cosas que se desarrollan de una forma natural y normal, no necesariamente por el trauma, y eso es lo que vamos a ver en la parte del cambio de sustrato. Entonces, en la parte nutricional de los sustratos es donde vamos a ver un elemento importante, conocer fisiológicamente cómo funciona el cuerpo ante un estado alimentario, ante un estado de ayuno y la respuesta que se incrementa ante un proceso traumático. Y es así que en un estado alimentario que se puede generar, ustedes pueden venir hoy en la mañana, van a algún lado, han desayunado, tienen un accidente, probablemente van a pasar un periodo de ayuno. Si los operan, la lesión que van a presentar, posteriormente a esa recuperación, el manejo que se le vaya a dar posteriormente, uno tiene que tener claridad en el contexto cómo el organismo se desarrolla de una forma adecuada durante un ayuno y la exacerbación que se presenta durante un trauma. Es esos cambios que nos van a generar la adaptación postraumática para el metabolismo que va a requerir el cuerpo, y ese metabolismo va orientado en la generación de sustratos de energía, porque la energía que nosotros obtenemos, ¿lo obtenemos de dónde? De la alimentación, de los nutrientes, de los macronutrientes y los micronutrientes. Y aquí vemos la parte de los sustratos de energía, a través de qué, de los carbohidratos, de la grasa, las proteínas, que son lo que normalmente nos generan la energía, junto con el oxígeno, para tratar de hacer una adecuada producción energética. Y hemos clasificado de esta manera
un estado de ingesta cuando hay un estado alimentario y un estado de no ingesta cuando hay un ayuno. Esta es la parte normal que se genera. En el estado de ingesta vamos a tener el periodo cuando comemos, hemos ingerido la comida, y en la parte del tracto gastrointestinal se va a dar el periodo absortivo de los alimentos, que van a pasar a través de la circulación porta a nivel hepático. Pero ¿qué sucede en el periodo postprandial? E igual vamos a ver cuando después de un periodo de tiempo que no tenemos ingesta, inicia un periodo de ayuno. ¿Cómo es el comportamiento en el periodo de ayuno desde el punto de vista nutricional? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Producción de energía. Los carbohidratos van a llegar a producir energía a través de un ciclo, ya ustedes lo conocen, a través del ciclo de Krebs. ¿Cuál es el objetivo? La producción de ATP. Vamos a tener a través de las proteínas igual condición, a través de los lípidos igual condición, es decir, todos llevan a la producción de energía. Y eso es un estado normal que vamos a tener. Y eso vamos a ir viendo de a poquito. Veamos la parte de nutricional que se genera. Ante el alimento que nosotros ingerimos en la parte de la absorción, cuando ingerimos carbohidratos, proteínas o grasas que van dentro de la alimentación, en el tracto gastrointestinal se genera una serie de procesos, ya sea a nivel del estómago, a nivel de la región duodeno-pancreática, a nivel del intestino delgado, que permite que se haga el proceso absortivo de la nutrición. Y es ahí donde, cuando ya logra entrar al sistema a nivel hepático, a nivel sanguíneo, cada uno de los elementos, ¿qué es lo que se sucede? Con la glucosa, es decir, ya el monosacárido ya completamente degradado, todos los carbohidratos, por efecto de la insulina, porque la glucosa genera un estímulo a nivel pancreático para que se genere la insulina, y a través de ese estímulo de la insulina se transforma esa glucosa, logra entrar a la célula y transformarla en la glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para que de esa manera entre a los diferentes estructuras, al hígado, al músculo, a los tejidos periféricos, para que pueda ser utilizada. ¿Para qué va a ser utilizada? Para la producción de energía. Las proteínas que se degradan hasta aminoácidos, igual condición con el estímulo de la insulina, logra entrar a nivel celular, a nivel interno. ¿Para qué? Para la producción de la síntesis proteica. ¿Y para qué va a tener esa síntesis proteica? Para generación de coenzimas, para generación de proteínas plasmáticas, para generación de factores nutricionales, la producción y recambio de aminoácidos y la producción proteica que se genera a nivel de los tejidos. Y las grasas tienen una característica, que antes de ser absorbidas por el tracto gastrointestinal se genera una emulsión para que estas puedan ser degradadas completamente y llegan a nivel del enterocito, es decir, a nivel del tracto gastrointestinal, como ácidos grasos o glicerol. De esa manera, en el tejido adiposo o en el tejido hepático, cuando llega a través de la circulación enterohepática, puede llegar, y a través de el hígado, a través de una beta oxidación, genera energía, pero también genera a nivel del tejido adiposo, que se va acumulando para generar una condición de reserva energética, y a través de la insulina, que hace que se vaya como acilcoenzima A para que se pueda resguardar o guardar como triglicéridos dentro del tejido hepático, dentro del tejido grasoso. Esa es la manera como los diferentes nutrientes se van
procesando de una forma normal. Vamos a ver, perdón, ahí no estoy. Y aquí vemos el metabolismo de la glucosa, de los carbohidratos específicamente. El 55% de la glucosa que nosotros ingerimos se consume para la producción de energía, es decir, va a la vía glucolítica. El 40% de la glucosa que nosotros consumimos no se procesa, se guarda. ¿Y cómo se guarda? A través de la formación de glucógeno. Y se considera que un 5% se resguarda a través por medio de un proceso que se llama lipogénesis, es decir, que de carbohidrato lo transformamos a grasa, que es como se genera esa producción. ¿Qué es lo que sucede con la parte de la vía glucolítica? Es decir, que va a entrar al ciclo de Krebs para la producción de energía. Y eso es lo importante. Ahí tenemos 4 estructuras, 4 tejidos que son dependientes de glucosa. Ellos no pueden funcionar si no hay glucosa, por lo cual debemos de mantener siempre presencia de glucosa para que se genere energía. Entre ellos tenemos el cerebro, es dependiente de glucosa, el eritrocito, los leucocitos y la médula renal. Pero esa vía glucolítica que se genera para la producción de energía tiene un elemento importante. Ante un ambiente aeróbico y ante un ambiente anaeróbico. Ante un ambiente aeróbico vamos a generar mayor cantidad de energía, es decir, mayor cantidad de ATP. Esa es la energía que el organismo funciona. Se considera que 1 gramo de glucosa va a generar alrededor de 36 a 38 ATP con formación de agua y CO2. Ese es un estado aeróbico en la presencia de oxígeno, pero podemos estar ante no la presencia de oxígeno y estarnos induciendo a un estado anaeróbico. Y el estado anaeróbico es un estado ineficiente. ¿Por qué razón? Porque se consume una gran cantidad de glucosa para producir mínimas cantidades de energía. En el caso de que 1 gramo de glucosa nada más logra producir 6 ATP. En cambio, 1 gramo de glucosa en la vía aeróbica produce 36 a 38 ATP. Casi estamos hablando de un diferencial de 30 ATP en la producción, en lo que se consume lo mismo, pero se tiene mayor eficiencia con el oxígeno, con la presencia del oxígeno, para generar esa energía requerida en el sistema. ¿Qué sucede en la vía de la glucógeno? Del glucógeno. Es decir, el 55% de la glucosa que se consume es capaz de dar y mantener la energía del cuerpo. Pero hay un componente que esa energía no se procesa, se reserva. Es decir, son las bodegas que el organismo tiene de energía. Esa bodega se almacena en una forma de glucógeno. Y el glucógeno se va a almacenar en 2 lugares. O se almacena a nivel hepático o se almacena a nivel muscular. Son las 2 áreas donde se va a almacenar. En el hígado vamos a tener alrededor de 100 gramos y en el músculo alrededor de 300 gramos. Normalmente mantenemos un promedio de unos 400 gramos de glucógeno a nivel del organismo. Eso nos va a servir en los periodos que no tengamos glucosa. Y ahí vamos a generar, de aparte del glucógeno, se transforma y se revierte para producir glucosa. Es decir, veníamos de la glucosa y lo transformamos en glucógeno para que quede como reserva. Pero cuando no hay glucosa, esa reserva se transforma nuevamente en glucosa para que pase la vía glucolítica para la producción de energía. ¿Qué sucede en la lipogénesis? Es decir, esa glucosa, ese reservorio de glucosa
que todavía queda, que no se utilizó para la vía glucolítica, no se utilizó para la formación de glucógeno, lo vamos a transformar junto con la presencia de la insulina a triacilglicéridos. Y estos se almacenan en el tejido hepático, en el tejido adiposo. Y ahí donde venimos y vamos produciendo la cantidad de, nos vamos engordando no necesariamente por la ingesta de solo lípidos, sino que también por la ingesta de grandes cantidades de carbohidratos. Y ahí donde vamos y vamos creciendo, y eso es un fenómeno que se está dando actualmente, que nos vamos engordando, se va acumulando el tejido adiposo, pero también se va infiltrando a nivel hepático. Y ahí es donde encontramos la presencia de grasa dentro del hígado, que es una alteración que se genera por el alto consumo de carbohidratos a consecuencia de esa condición. Este es un estado normal, aquí no estamos hablando de un estado de trauma, para que vean que estos elementos se presentan en un estado normal, no es solo el traumático. Aquí tenemos una forma esquemática, que ante la presencia de la glicemia de glucosa en sangre, hay un estímulo a las células beta del páncreas para que produzca insulina, y la insulina es la que nos ayuda para que la glucosa entre a la célula y se genere el proceso para la formación de la glicólisis, para la formación de la lipogénesis y para la producción de transformar la glucosa en glucógeno. Es la importancia del aumento de la insulina. Ustedes ven aquí hay un aumento de la insulina. ¿A través de qué? Un estímulo de la glucosa que se genera. Y esa glucólisis, ¿dónde se va a generar? A nivel ya celular, a nivel de la mitocondria, es decir, ahí donde se da la respiración celular. Y todo va a conllevar a llevar de glucosa a acetilcoenzima A, porque es el periodo, ese es el compuesto de entrada al ciclo de Krebs, para que nos genere los ATP necesarios, que estamos hablando de alrededor de 36 a 38 ATP. ¿Qué sucede con la lipogénesis? A través de los carbohidratos, eso es lo que se presenta. ¿En qué consiste? El aumento de los carbohidratos hace el estímulo de la insulina. Como va a tener un aumento de formación, esos carbohidratos van hacia el nivel del tejido adiposo y permite que se transformen en el alfa-glicerol. Ustedes lo pueden ver ahí en la gotita del tejido adiposo. Y de esa forma, a través de las lipoproteínas de baja densidad, junto con los kilomicrones que normalmente se procesan en la absorción que generan las propias grasas, hace que se forme y se resguarde como ácidos grasos libres y glicerol, y a través de una reesterificación por estímulo de la insulina, se van a guardar como triglicéridos. Y ese es el elemento que se va a resguardar. Este es el elemento de la lipogénesis que se genera en un estado nutricional. ¿Qué sucede con las proteínas? El efecto proteico que genera en ese sentido. Como se incrementa en la dieta, entonces se degradan todas las proteínas hasta aminoácidos, y a nivel del sistema en el hígado se secreta, llega al enterocito, y esto a través de la circulación porta los envía a nivel hepático, donde a nivel hepático va a generar la producción de proteínas, que es normal. Esa producción de proteínas, el hígado va a generar producción de proteínas y va a generar destrucción de proteínas para la obtención de aminoácidos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Hacer un recambio de todo el sistema proteico que el organismo presenta, y vamos a tener que esa ingesta de proteínas que se van en la dieta normal, el 25% se va a la reserva
del pool de aminoácidos que el organismo debe mantener. El 55% se transforma en urea por la producción de nuevas proteínas que se generan por esa síntesis. Vamos a tener un 6% para producción de proteínas plasmáticas propiamente dichas y un 14% de las proteínas hepáticas que normalmente el organismo se tiene. Todo esto es la parte nutricional normal que se genera en el organismo, donde tiene el hígado su función principal en la generación de todo eso. Y recuerden que esto es, cuando se da esa producción, hay elementos que producen amoníaco, producen nitrógeno. Y estos son dos elementos que pueden dañar el organismo. Por eso existe el ciclo de la urea para poder eliminar estos elementos de una forma adecuada. Si esto se altera, entonces nos va a conllevar a elementos que nos van a deteriorar a nivel cerebral, principalmente el daño a nivel de la célula de la neurona. ¿Qué sucede ahora en el ayuno? ¿Cuál es la respuesta? Estoy todavía sin trauma. Ante la presencia de la baja de la glucosa que se percibe a nivel sanguíneo, el hipotálamo percibe esa disminución y la respuesta que ella hace es que estimula la hipófisis para que secrete la hormona adrenocorticotropa para que estimule la corteza de las suprarrenales y haga un aumento en el cortisol que se aumente. ¿Para qué? ¿Para qué va a hacer esto? Para que este cortisol estimule a nivel de la médula y genere las catecolaminas y el glucagón, que es lo que va a generar un aumento en las reservas y hacer activar que el glucógeno que estaba almacenado se empiece a degradar. Si nosotros tenemos un aumento de catecolamina y un aumento del glucagón, eso me inhibe la secreción de la insulina. ¿Cuál es el objetivo? Porque la insulina, ¿cuándo se activa? Cuando hay un elemento de elevación de la glucosa, pero ahorita no tenemos elevación de la glucosa, tenemos una disminución, por ende la insulina va a estar inhibida en el estado del ayuno. Entonces, el efecto que vamos a tener con las catecolaminas va a ser inhibir la insulina y la formación de la glucogenólisis, es decir, que el glucógeno ante la falta de glucosa va a sacar el depósito, va a irse a las bodegas de energía que es el glucógeno y lo va a empezar a procesar. De ahí viene la parte de la glucogenólisis. Es decir, que el glucógeno que vamos a tener en el hígado y el glucógeno que vamos a tener en el músculo lo vamos a usar. La característica que en el hígado, este glucógeno va a haber una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa que va a transformar ese glucógeno a glucosa 6-fosfato para transformarlo en glucosa. Esa glucosa pasa a piruvato y el piruvato a acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Y eso nada más se da en el hígado. ¿Qué sucede en el músculo? Ese glucógeno se transforma, no pasa a glucosa directamente, porque en el músculo no tenemos la glucógeno fosforilasa. Entonces el glucógeno va a pasar por efecto a lactato. Y como lactato va a salir al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo es que se va a activar para que ese lactato se transforme en glucosa. A eso es lo que nosotros conocemos como el ciclo de Cori o ciclo de glucosa-lactato. Y aquí ya inicia, se hizo la glucólisis, pero comienza la gluconeogénesis. ¿Qué significa? Que de un producto que es lactato, vamos a transformarlo a glucosa. Es una nueva glucosa. Eso se va a dar a nivel hepático. Ese lactato que le secreta el músculo
En el hígado se va a dar la transformación a piruvato para que este piruvato nuevamente ya logre transformar ya a glucosa y entre al ciclo de Krebs para que se dé la oxidación, para que se dé la producción de energía. Pero este es el primer elemento que se genera para la formación de glucosa nueva a través del lactato. Entonces ustedes tenían primero la glucogenólisis que se da en el ayuno. Después que se comienza el glucógeno del hígado y la producción de lactato por el hígado, por el músculo, va a pasar al hígado ese lactato para formar nueva glucosa. ¿Qué sucede cuando ya se comienza en las primeras 24 horas de ayuno? Por eso es que ustedes cuando dejan de comer pueden pasar un periodo normal de tiempo, 24 horas. Y eso lo puede percibir y lo puede sustentar el aporte energético, es capaz el glucógeno de mantenerlo. ¿Qué sucede cuando ya se acaba el glucógeno? Después de 12 a 24 horas, el organismo empieza a echar mano y empieza a destruir las proteínas y empieza a afectar el componente proteico, porque de ahí empieza a obtener energía y esa proteólisis lo va a llevar a la transformación. Aquí la diapositiva se ha desconfigurado y lo que hace, como habíamos visto, ustedes vieron que hay un aumento del cortisol y eso es lo que va a hacer una degradación de los aminoácidos de las proteínas a transformarse. Y esa transformación que va a llevar nos va a generar a producción de un nuevo aminoácido que es la alanina. Esta alanina a nivel del tejido va a ser secretada a nivel del torrente sanguíneo para que se vaya al hígado. Y en el hígado esa alanina se va a transformar en piruvato para que ya cuando esté como piruvato, porque lo que se hace es una desaminación de la alanina, es decir, le quitan un componente de nitrógeno, es una desaminación que se da, ese nitrógeno se procesa para el ciclo de Krebs, para el ciclo de la desaminación, ahí pónganla, y eso va a generar un elemento que puede llevar a deterioro en el organismo si no se trabaja en forma adecuada. Aquí empieza a pasar factura el hecho de no comer y aquí empezamos a tener ya problemas que vamos a tener ante la falta. Eso es lo que sucede cuando la gente entra en un periodo de ayuno, ya sea en huelga de hambre por varios días, empieza a tener ya un deterioro. Espérenme. Déjala ahí. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica la degradación de las proteínas? Uno de los elementos principales es que las proteínas que están a nivel del enterocito, las que le mantienen una estabilidad y las que evitan que se dé una permeabilidad en la mucosa intestinal, se va degradando, se va haciendo más delgadita. Y al hacer eso, empieza a atrofiar la mucosa. Y al haber una atrofia de la mucosa intestinal, las bacterias que están normalmente en la luz del intestino pueden pasar con facilidad dentro de la célula y posteriormente entran al torrente circulatorio a través del sistema porta y llegan al nivel hepático y del nivel hepático
viajan a nivel ya posteriormente a la circulación sistémica. Eso es lo que se conoce como una translocación bacteriana. Ese proceso de llevar bacteria a nivel sistémico genera un trastorno de infección. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se dio? Por la translocación bacteriana. ¿Por qué da la translocación bacteriana? Porque generó una proteólisis, porque empezaron a degenerarse. ¿Y por qué se tiene que destruir las proteínas? Para tratar de obtener energía. Entonces ahí vienen las consecuencias del ayuno. Esto se incrementa más cuando hay un trauma que se genera. Entonces vemos que la destrucción de las proteínas para formar nueva glucosa a través de la alanina es donde los elementos que nos llevan y nos producen un efecto nos pasan factura en ese sentido. ¿Qué sucede ahora con la lipólisis? En el ayuno, es decir, a través de las grasas. Ya vimos que como no hay glucosa, ¿qué es lo que sucede? Vemos ahí que al no haber glucosa, de los triglicéridos, donde está la gotita de triglicéridos, ustedes observan, ahí está un 1. Es decir, que ante la baja de la insulina y el aumento del glucagón y las catecolaminas activan la lipasa dipolítica, es que es una enzima que agarra el triglicérido y lo va a separar nuevamente. Y ese triglicérido, que es la manera como se empaqueta la grasa, se transforma en glicerol y ácido graso, y eso pasa al torrente circulatorio. Ya en el torrente circulatorio, los ácidos grasos junto con la albúmina son transportados al hígado para que se procese, para que logre llegar a circoenzima A y entre en formación al ciclo de Krebs para que produzca energía. Sí. Pero todo eso nos va a llevar y nos va a generar problemas, porque ya en el hígado ese proceso que se genera me produce otra sustancia que son los cuerpos cetógenos, y eso me genera y me va a generar un problema de cetogénesis, es decir, formación de cetonas que me pueden llegar, que son tóxicos para el organismo, tóxicos para el sistema nervioso central. Y el glicerol a nivel hepático va a generar la formación de nueva glucosa. Esa glucosa que se forma, igual condición me va a generar el efecto de producir trastorno a nivel cerebral. Entonces, como ustedes pueden observar, estos elementos nos llevan y nos conllevan y nos pasan factura. Ese cambio que se genera de trastorno nos genera. Ustedes ven, esto es el ayuno, aquí no había trauma, pero es un ayuno que nosotros lo tenemos de forma que lo hemos desarrollado. Si lo queremos hacer en forma decisión nuestra de generar ayuno, nos va a conllevar problemas. En el trauma no es una condición que ustedes lo quieran, el paciente que quiera, yo quiero ponerme en ayuno, no, va a depender de las condiciones de él, pero ese ayuno le conlleva a estos elementos que se generan, y es por eso que en el ayuno, ¿qué es lo que me va a generar? Aumento en la producción de los cuerpos cetónicos, aumento en la liberación de ácidos grasos libres. Eso genera una tasa metabólica disminuida, que esto es la diferencia que se hace con el trauma, porque en el trauma me va a aumentar la tasa metabólica requerida. Y en el ayuno trata de conservar proteínas viscerales diferentes que lo que sucede en el trauma, que ahí se las consume. Y es por eso esa glucogénesis, esa nueva formación de glucosa a través de sustratos no glucosídicos que vamos a tener, ¿cuáles son? El lactato, el glicerol y la alanina. Ustedes ven el lactato a través de los carbohidratos, el glicerol a través de las grasas y la alanina a través de los aminoácidos de las proteínas. Todo esto me va a formar nueva glucosa.
pero cada uno de estos elementos lleva un componente que nos genera, nos pasa factura, es decir, el lactato nos va a generar a nivel hepático un trastorno, el glicerol igual, los cuerpos cetónicos y la alanina igual. Y existe otro elemento de la glutamina que también se genera por desaminación y esto nos lleva a tener trastornos a niveles cerebrales. Por eso todos estos elementos nos conlleva un trastorno a nivel cerebral. La glutamina me genera un edema a nivel cerebral que se da por la producción que se está generando. Si nosotros no tenemos una forma adecuada, los procesos de desintoxicación de la urea, de la formación de amonio a nivel renal, si no lo logra sacar en forma adecuada, nos empieza a generar otro tipo de trastorno a nivel de la formación de sustancias nocivas para el organismo. Y aquí tenemos un resumen de los cambios de sustrato que vamos a tener. ¿Vean? El ácido láctico, el glicerol, la alanina, y ahí no aparece la glutamina, pero también se da. Esto es en ayuno. Esto mismo lo vamos a obtener en el trauma. Y esa es la parte que nosotros debemos de entender, evitar cuando ya estemos manejando por qué se desencadena toda esta serie de cosas. No es que el trauma por sí se dé. Si yo dejo que el paciente lo mantengo en ayuno, yo voy a mantener estos elementos que estoy viendo. Debo darle aporte energético al organismo para evitar que él se perciba como un ayuno específicamente. Entonces, estas son las dos fases que ustedes van a observar en el trauma. ¿Qué es lo que va a haber? Si ustedes ven, ya desarrollándola en la fase de declinación, o la fase de EB que se da después del trauma, después de la injuria, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta es consecuencia, dice, a la lesión, pérdida de volumen sanguíneo, pérdida plasmática, pérdida del volumen circulante efectivo, estado de shock, va a bajar la presión arterial, ya la pérdida va a generar lo que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué es lo que habíamos mencionado? El estímulo a través del sistema nervioso central. Y eso es lo que genera al final todas las condicionantes de la respuesta en el organismo. Y la parte nutricional aquí en esta etapa va a estar condicionada a dos elementos: a la formación de la glucogenólisis, porque va haciendo en las primeras 24 horas, es decir, va a consumirse el glucógeno, y la formación de la lipólisis. Esos son los dos elementos nutricionales que se generan en el trauma, en la primera etapa del trauma. Normalmente va a estar condicionada porque mencionábamos la pérdida sanguínea le va a generar inestabilidad hemodinámica al paciente. Vamos a tener un aumento de glucosa y aquí se va a dar una condición. ¿Por qué un aumento de glucosa? Por la glucogenólisis que vamos a tener. Y hay uno de los elementos de los cambios celulares que va a generar el organismo a través de las citoquinas que hace una resistencia a la insulina, hace una resistencia a la formación de consumir la glucosa, por eso se eleva, por eso vamos a encontrar con normalidad en las primeras horas un aumento de la glicemia, porque cuesta que se consuma en el primer periodo, en la primera etapa, y eso es normal, el proceso que se genera. ¿Por qué? Por lo que se genera a nivel de la citoquina, y aquí vamos a encontrar el factor de necrosis tumoral que genera una resistencia que es temporal, 24 horas nada más. En la segunda etapa que se va a generar, que es la fase de flujo, corresponde ya el periodo de la posresucitación, cuando ya nosotros hemos intervenido y empezamos a sacar al paciente de esa etapa, que puede ser de un día a varias semanas. Es decir, aquí ya va la etapa del catabolismo y anabolismo.
donde implica un incremento de las tasas de la recuperación del paciente. Todo esto es manteniendo en condiciones adecuadas al paciente para que esto se genere. Y aquí genera ¿qué? La estimulación del sistema inmunitario, es decir, la etapa en la que el organismo está adaptándose a su nueva condición. Ya no la etapa de la respuesta innata, sino que la respuesta adaptativa del organismo, que dependiendo qué tan acentuada sea, vamos a tener una respuesta adecuada para la recuperación. Pero si no es adecuada, vamos a tener un deterioro en las funciones celulares que va a presentar, en las funciones de los sistemas que vamos a tener, y vamos a empezar a observar disfunciones, es decir, que empiezan a funcionar inadecuadamente los órganos. Y en un momento que esa disfunción sigue progresando y llega a un punto donde que ya no se llama disfunción, sino que se llama falla. Y cuando ya estamos hablando de una falla, significa que hemos llegado a un punto de retorno irreversible. Si llegamos ahí, ya el daño ya no lo podemos retornar. Por eso es bien importante que si tenemos una disfunción, hagamos todo lo necesario para revertir, porque la disfunción es factible revertirla. En la falla no se puede revertir. Y aquí tenemos una tabla, solo es de los elementos que se generan. Ustedes pueden ver de lo que hemos estado hablando, del ayuno, de la etapa nutricional, que normalmente se da, y esto ya es con trauma. Ustedes ven que se pueden presentar con mayor intensidad dependiendo del tipo de lesión, así va a ser la respuesta que va a tener el organismo. Por último, ustedes ven la escala de gravedad de trauma que se tenía anteriormente, y la clasificaban en 10 niveles. Y ustedes ven que tiene colores, el verde, hay un azul y hay un rojo. Se suponía que el azul, que es la colecistectomía, en ese tiempo manejaban que la cirugía de la vesícula era un grado de nivel de complejidad nivel 5. El paciente pasaba 3, 4, 5 días ingresado y posteriormente se iba. Con el advenimiento de nuevas estrategias de manejo, nuevos medicamentos, mejora en la anestesia, mejora en la analgesia, eso ha cambiado totalmente. Ya una vesícula se puede ir el mismo día. Para que se vaya en el mismo día significa que el estado del paciente recuperó de forma adecuada. Y esta tabla solo queda como historia nada más, para que nos permita tener la intensidad en el trauma. Ya no es aplicable. Ustedes ven una quemadura grado 10, grado 3 del 40%, era un trauma nivel 10, era lo máximo que se podía tener, y el efecto del desarrollo del estrés metabólico, el metabolismo era catastrófico. El paciente tenía altas posibilidades de fallecer. Todos estos elementos que nosotros vemos, que hemos analizado del estado nutricional principalmente, porque el metabolismo quirúrgico es la alteración en los sustratos, que es lo que se genera en ese sentido, y eso es lo que nosotros tenemos que intervenir, ver la parte que no permitamos que el organismo entre en esa etapa de ayuno, podamos evitar por eso el tema se sienta uno para poderlo comprender, no para guayabearlo, para comprender que se estimula para lograr entender la fisiología del organismo ante el trauma. Por eso es que vamos a tener en el trauma un aumento de hormonas y una disminución de una hormona que es la insulina. ¿Por qué? Porque se estimula el glucagón, y el glucagón hace una retroalimentación negativa a la insulina. Yo espero, porque es un tema árido,
haberles tratado de simplificar lo que tienen en el libro. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Quedó claro? ¿Gris, blanco, negro? ¿Se durmieron? ¿O me quedé yo solo? No, doctor. Quedó claro, doctor. Gracias. Claro, doctor. Claro, doctor. Todo claro, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Bueno, ahí queda esta la clase. Nos vemos en la siguiente.